Queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus hermanos, sobre como preparar um povo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Um saludo muito especial a todas as visitas e a nossos irmãos que nos visitam aqui e também aqueles que nos acompanham por la televisão, por las redes sociais. Que Deus nos bendiga a todos. E queremos, irmãos, invitar-los de que preparem-se para esta crise, hagan el curso de naturopatía, el curso de obra médico-misionera. Aún hay tiempo, hermanos, de estudiar, de aprender. Compren el libro Ministerio de Curación, compren el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, compren el libro Temperancia, Mente, Carácter y Personalidad. Hermanos, consejos sobre la salud, evangelismo, eventos de los últimos días. Todos esses livros hablan del plan para a última hora. Claro que a Bíblia Sagrada é a base para toda a luz que devemos estar buscando em esta hora. Então, meus irmãos, vamos hoje seguir com o tema. Estamos apenas tocando, irmãos, a introdução. Aí está a pantalla, sobre os puestos de avançada para o tempo del fim. Queridos irmãos, queremos dizer de que em este momento há uma obra como antes del diluvio. Noé tinha que construir uma arca para que quando chegara, hermanos, a crise, ele estivesse preparado. De la mesma maneira também, hermanos, nós agora devemos construir el arca, pero já não um barco. Agora, meus irmãos, el barco chama vida en el campo. Ahí está la pantalla, puestos de avanzada. Entonces, mis hermanos, lo que queremos decir que eso está en la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 13. São Marcos, capítulo 13 y versículo 8. Marcos 13, 8. Vamos abrir a palavra do Senhor em este evangelho, São Marcos capítulo 13 e o versículo 8. Interessante, hermanos, que temos vários evangelhos, são 4 evangelhos, mas esta cita, a única ocasião em que la encontramos com esta palavra é em Marcos. Os outros livros, Mateus 24, Lucas 21, não mencionam esta palavra. Marcos 13, versículo 8, diz assim, hermanos, a palavra do Senhor: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares. E agora o que vai venir não está em los outros evangelhos, disse solamente aqui: e haverá hambres e alborotos, princípio de dolores são estes. É a única cita em la Bíblia que habla de esta palavra alborotos. ¿Sabe o que significa alborotos? Tumultos. A sociedade vai perdendo, hermanos, la tranquilidade, e agora empiezan grupos contra grupos, quiebra, así se dice, ¿no? La gente sale a la calle y quiebra todo. Esos son tumultos, revolución. Hermanos, portanto, agora estamos entrando em esta hora de tumultos, alborotos. Estamos em um impasse agora, quando o país
tem 2 presidentes. E hasta que pase esta fase, hermanos, puede ser que venga lo que dice la palabra, alborotos, tumultos. Hermanos, esto va de aumento. El libro, hermanos, Eventos de los Últimos Días, hay un capítulo que habla sobre las ciudades. Y mira lo que dice este libro, mis hermanos. Este libro dice, está a la página 122, Eventos de los Últimos Días, 122. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente, quiere decir, están en las ciudades, pero sin necesidad, arriesgan la salvación de su alma. Eventos de los Últimos Días, página 122. Estar en la ciudad en este contexto, hermanos, es, como dice aquí, arriesgar la salvación de uno mismo y de sus familiares. ¿Es importante este tema? No tengo aquí. ¿Es importante este tema, hermanos? ¿Usted quiere poner en riesgo tu salvación? ¿Quiere poner en riesgo la salvación de tu familia? ¿Colocó Lot su familia en riesgo? Sí. Perdió su esposa por su necedad. Fue necio de quedar en Sodoma. Perdió sus hijos y casi perdió su propia salvación también. Por tanto, mis hermanos, pues yo no pienso que estamos perdiendo el tiempo ahora. En este momento Dios ha dado luz sobre la verdad presente. Hay una cita bíblica, hermanos, a ver, está en la pantalla, en PowerPoint, ahí tengo. Está en el libro de Ezequiel. Si usted estudia con atención esta cita bíblica, usted va a entender que lo que fue la caída de Jerusalén y la posesión de Babilonia sobre el pueblo de Dios va a tener un cumplimiento profético al tiempo del fin otra vez. Ezequiel 3, 22, dice ahí: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. ¿Por qué Dios nos quiere llevar al campo? Para abrir una comunicación más viva con Él. Él quiere hablarnos. Hermanos, ¿qué es que tenemos en la ciudad? En la ciudad tenemos mucho ruido, entretenimiento, mucha inmoralidad, mucha violencia, mucho trabajo y mucha cosa material. En el campo Dios quiere hablar a uno. ¿Obedeció Ezequiel? Sí. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba. ¿Qué encontró Ezequiel afuera en el campo? La gloria de Jehová. ¿Le gustaría encontrar la gloria de Jehová? Querido hermano, querida hermana, Satanás quiere meternos en las ciudades, pero Dios quiere sacarnos de la ciudad. ¿Es esto verdad presente? Sí. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces, número 1, cuando vayamos al campo, cuando Dios hable con nosotros, cuando miremos su gloria, entonces, ¿qué va a pasar? Entró el Espíritu en mí. ¿Qué es que estamos aguardando ahora? La lluvia tardía. ¿Usted va a recibir la lluvia tardía en la ciudad? No. Voy a leer varias citas en esos cursos de puestos de avanzada. Varias citas que solamente los que estén al campo van a recibir la lluvia tardía. Dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo:
entra e encierra dentro de tu casa. ¿Por quê? Deus está mandando ele proteger-se. Porque viene a grande tribulação. Para o tempo de Ezequiel foi a venida de Zor, la venida de los babilónicos, de los caldeos, pero para nosotros, hermanos, viene ahora una crisis como nunca ha habido en todos los tiempos. Regreso a este librito, hermanos, este librito, Eventos de los Últimos Días. Este capítulo, Las Ciudades, es el capítulo 8, hermanos, el capítulo 8, que está en la página 113, dice así, hermanos: me ha sido mostrado, la sierva del Señor tuvo una visión, me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas esas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Vários hermanos já me estão falando: pastor, você está falando de ir ao campo, pero al campo hay um montão de crímenes. Oh, você não sabe de lo que vai passar em las cidades. Em las cidades vai haver mais crímenes que em el campo. Esta semana estava buscando uma área em Brasil, porque agora em dezembro vou a Brasil, se Deus me permite. Estamos já comprando uma finca de 50 hectares allá. Então eu estava buscando a criminalidade em la cidade mais cerca, porque é um pueblo, não é uma cidade, é um pueblo. Estava observando que nos últimos 5 meses não houve nenhuma morte ou assassinato. Então é um nível muito baixo. Mas, irmãos, isso não é comum. Em todos os lugares, hasta os pueblos, agora está havendo muita violência, muitas mortes. Por isso, irmãos, aqui está falando claramente de que em las cidades agora vai haver uma grande mortandade, porque está aumentando a violência. Se você sigue leyendo este livro, hermanos, de la hermana White, Eventos de los Últimos Días, dice claramente aqui, mis hermanos, entonces, que o Espírito Santo de Deus está apartando de la tierra. Mira este librito, página 115. Deus está retirando su espírito de las ciudades impías que han chegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde debemos ir? Si las ciudades hay tanta violencia, sal al campo. Pero la parte más importante, ponga atención, no es ir al campo y esconderme, ay, que hay violencia en la ciudad, o hay quiebra de la economía en la ciudad, o que tanta cosa. No. Ir al campo porque Dios nos quiere hablar. ¿Están conmigo? Dios quiere hablar conmigo. Hermanos, al campo nosotros vamos a tener una experiencia de ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque contemplamos no solamente este libro aquí, bueno, aquí también tengo aquí, no solamente este libro aquí, o el otro aquí, pero vamos a tener al campo un otro libro. ¿Cuál es el otro libro para estudiar? La naturaleza. La naturaleza es un libro poderoso, donde aprendemos, hermanos, a ver el Criador. Por eso dice la Biblia, hermanos, allá en Apocalipsis 14:6, temed a Dios. ¿Y qué significa esto? El mandamiento dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aprender a temer a Dios es adorar al Criador. Qué bonito, ¿no? Y allí miré la gloria de Jehová. Y hermanos, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero recibir el Espíritu de Dios. Yo quiero escuchar la voz de mi Criador. Amén, hermanos. Estoy caminando por fe. Por fe. Yo no tengo nada. Hermanos, hace un par de meses atrás, yo no tenía nada de dinero y no tenía y hasta ahora no tengo ni idea dónde Dios me va a llevar. Pero el Espíritu Santo me está guiando paso a paso. Y hermanos, he mirado la mano del Señor claramente guiando el proceso. Y no es que asalté un banco. El Señor me está proveyendo los recursos. E se você pode mirar em minha página de internet e a donde vou, eu não pido dinheiro a nadie, pero Deus me está proveyendo os recursos. E ao revés, há aqui um montão de vocês que he regalado livros e também produtos de saúde,
Y así que no estoy aquí como un negociante que estoy desesperado por dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por tanto, mis hermanos, ahora por fe tenemos que caminar y debemos pedir sabiduría, que Él nos guíe, porque Él estaba guiando a Ezequiel, el profeta, y Él va a guiar la iglesia a la hora final. Pero si como Abraham, esta mañana estudiamos, obedecemos al Señor, Él nos va a llevar de vitória em vitória. Decimos amém? Bueno, vamos ahora a no hablar mucho de teología, pero más de la parte práctica. Quisiera hablar un poquito, mis hermanos, sobre la parte práctica. Entonces, en la ciudad ya estamos mirando, ha chegado ahora, mis hermanos, un momento de crisis. Mira ahí, testimonios para la iglesia, tomo 8, 329, dice, se aproxima, ¿qué es que se aproxima? Una tormenta. Hermanos, aquí en Estados Unidos, bueno, allá en Flórida, tal vez la gente sabe bien que es una tormenta, ¿no? Pero en este lado aquí casi no veo una tormenta. Cuando era niño, hermanos, yo conocí que era una tormenta. Una tormenta, hermanos, de repente el cielo está azul, azul, nubes blancas y de repente todo negro. Y viene así como que una nube gigante negra y de repente ¡puf! Y rayos y truenos, hasta los perros corren abajo de la cama. Y hermanos, de repente viene esto como un viento y granizo y, ¡puf! Y la lluvia como que debía caer así, cae así casi como que lateral. Hermanos, es algo que la casita nuestra iba así casi de un lado, ¿no? Y hermanos, es una tormenta, es algo terrible. Yo era niño y mi mamá dijo, Juárez va a comprar ¿cómo se dice ese que el bebé pone en la boca? ¿Cómo? Usted tiene diferentes nombres porque están de diferentes países, ¿no? Nosotros decimos chupeta, tal vez sea una palabra fea para algunos en algún país, pero así se dice en mi país. Cuando nace el bebé, pues compramos una chupeta y colocamos a la boca del bebé que pare de llorar. Y mi hermanita nació bien a la hora de la tormenta. Y mi mamá dijo, Juárez, rápido, va a la tienda. Y ahí fui, hermanos, y que viene esta tormenta. Y yo de niño iba corriendo con miedo, ¿no? Y había, hermanos, un poste así alto, un poste negro. Y había una yegua, la esposa del caballo. Y estaba abajo del poste ahí pastando la yegua. Era blanca, hermanos, la blanca. Yo conocía la yegua, siempre estaba mirando esta yegua pastando amarrada ahí. Y cuando voy corriendo, hermanos, y puro barro porque no había asfalto allá, y de repente, ¡puf! Un rayo, ¡puf! Y cayó a la punta del poste. Y yo venía cerca del poste y miré aquel rayo, ¡pum! Y yo me quedé desesperado y que miré así, la yegua cayó tostada. La yegua murió ahí. Yo miré, eso es una tormenta. Y yo me salí corriendo de niño desesperado, me agarró un miedo. Llegué allá a la tienda, no podía ni hablar que quería. No tenía ni voz para hablar. Y el hombre, ¿qué usted quiere? Y yo no podía hablar de miedo. Cuando regresé, hermanos, ahora todo aterrorizado, miré ahí, la yegua estaba tostada, negra, murió ahí el pobre animal, un rayo le pegó. ¡Pum! Es una tormenta. Se aproxima una tormenta de implacable furor. Ahora viene una pregunta, lea la pregunta ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Estamos preparados para hacerle frente? Yo me quedo, hermanos, asustado porque estoy aquí igualito que ustedes. Ahora con la venida del coronavirus tuvimos una pequeñita idea de lo que está por venir, pero viene así. Dice el libro Eventos de los Últimos Días, lo que viene en secreto. No viene haciendo ruido y que viene un decreto, no, lo que va a venir de la noche a la mañana en secreto. Y ahora ya estamos cerrados, ya estamos atrapados, ya no hay tiempo de hacer nada más, acabó el tiempo de gracia, acabó el tiempo de preparación. Por eso, mis hermanos, yo me he propuesto a predicar los temas, ya no tanto de dónde está la bestia, que está suspirando la bestia, que le dio una gripa a la bestia, y todos están atrás de la bestia, y ahora no estamos haciendo la obra que debemos hacer. Agarra cualquier canal de verdad presente, todo, hermanos, es la profecía. No estoy en contra de la profecía, yo amo la profecía, es el mapa de Dios, pero aparte de la profecía, hay una obra de preparación que está intocada.
Então, temos que concentrar-nos agora em la obra de preparação de nós outros, porque Satanás está haciendo a obra dele. Satanás não está de vacaciones, nem seus delegados estão descansando allá em Cancún. Os delegados del enemigo estão trabalhando a toda velocidade, pero os delegados de Deus del cielo, os representantes del reino de Deus, os atalayas, os sentinelas, não estamos, hermanos, entendendo a obra que nos ha dado para hacer agora, enquanto há tempo de tregua. ¿Estão comigo? Então, eu me dediquei a cambiar um pouco o foco. Não é que agora vamos abandonar por completo de estudar a profecia por nada. Eu sigo leyendo, estudando, pero agora tenho que concentrar-me na tarefa que nos prepara. ¿De qué serviría Noé mirar todos os dias allá a la montanha quando iba a venir o diluvio e não hiciera el arca? Isso é o que está passando com nós outros. Todo está em seu devido lugar, hermanos. El papado, el protestantismo, el processo de globalização, a crise que está decayendo, todo está em seu devido lugar, pero a igreja não está, hermanos, poniendo a atenção em la obra que temos que fazer agora. Por isso diz que se viene uma tormenta tão grande, ¿está usted preparado? ¿Estou eu preparado? ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Qué son los puestos de avanzada? ¿Cuál indústria que usted está planeando levantar ahora? Usted vai dizer, ¿cómo? Jesús já está vindo e eu tenho que poner uma indústria? Sim. Já ha preparado tu sanatório? Você vai dizer, como? Eu tenho que abrir um sanatório? Sim. Ou não cremos em lo que estamos leyendo? Ha chegado o tempo. Hermanos, pues eu vou ler a cita melhor que leia antes que use minhas próprias palavras. Este librito aqui diz, hermanos, este consejo sobre o régimen alimentício. E é o que diz esta página aqui. 548 diz: cada membro deve impartir a verdade. Cada membro ha de impartir a verdade. É o párrafo 785, diz: hemos chegado a um tempo. Qual tempo? Este tempo aí. Hemos chegado a um tempo em el qual cada membro da igreja deve fazer obra missioneira médica. Aqui está. Por isso, eu lhe pergunto, quando vai começar o sanatório você? Eu já tenho a ideia quando vai começar o meu. Agora já em janeiro, estamos indo aqui em Houston, estamos comprando em dezembro a terra em Brasil, estamos, hermanos, agora ganhamos um terreno em Peru, allá estão já plantando os frutales. Pues tenemos que abrir los puestos de avanzada. Hermanos, agora le hago una pregunta. ¿Estamos listos para esta hora? No, no estamos. No estamos. Y viene la pregunta, ahí está la pantalla, hermanos, mensajes selectos. Yo leí semana pasada. Dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. No podemos quedar dentro de la ciudad. Hay que trabajar em favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí. Pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para divertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Leiam, estudiem. Se você queda na cidade, número 1, você não vai dar o mensagem, a não ser que o ángel esteja mentindo lá em Manacuai. E eu não creio que um ángel é mentiroso. Ele disse, não serão amonestadas as cidades por el pueblo que vive em ellas. Se você disse, eu vou quedar-me na cidade para amonestar a cidade, você entrou em um problema, porque a você não vai vir a unção para isto. Por quê? Porque na cidade não temos tempo para receber a unção. En la ciudad usted tiene que correr al trabajo, agradar al patrón, conseguir el salario para pagar la renta y tanta. Y dice, hermanos, que para recibir el poder debemos venir al campo. Mira, el conflicto de los siglos, ¿a dónde coloqué el librito? El conflicto de los siglos dice algo que yo leía, pero nunca puse atención. Pero ahora viene aquí algo interesante. Oh, pero creio que está de vizinha desta. Ok, pero já empecé. 662.
Se disse de Babilônia com referência ao tempo em que está apresentada em esta profecia. Sus pecados han chegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando de Apocalipse 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas, y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles son llamados para que salgan de las ciudades. ¿Miraron? Entonces aquí está claro, mis hermanos, que Dios quiere sacar sus hijos de la ciudad de Babilonia, no solamente física, espiritual, pero también física. Por eso, mis hermanos, ahora es el tiempo en que debemos entender el contexto, no solamente simbólico o espiritual, pero también el contexto físico, que debemos literalmente salir de Babilonia. Ahora la outra cita que estava buscando, que me havia olvidado, é página 670, tenho que guardar bem isto. Mas essa cita agora me ajuda a corroborar com o que leí em Mensajes Selectos, tomo 2, 410. Dice assim, ponga la atención a la palabra. 670, el conflicto de los siglos. Vendrán, mira el tiempo, el verbo, vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar un mensaje especial. Miles de voces predicarán el mensaje de toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Hermanos, miren qué tremenda profecía. Vendrán siervos de Dios. Ahora le hago una pregunta. Si vienen, significa que no estaban. ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde vienen tan consagrados que vienen con la cara brillando? Como Moisés viene del monte, del campo, del desierto. ¿Están conmigo? Vendrán. Ellos no están en las ciudades, ellos vienen de algún lugar, ellos salieron de la ciudad y recibieron la gloria de Jehová, porque aquí dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. No estaban limpiando baños o aquí de construcción o trabajando para los impíos, no, estaban al campo y como Juan el Bautista se consagraron al Señor. ¿Es profético? Sí es, pues estamos leyendo en la palabra del Señor. Por tanto, dice que los que están en la ciudad no recibirán la bendición. Esta bendición está restrita para los que salen afuera. Entonces, hermanos, dice así que Noé no solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca había de convencer a todos los que creían lo que predicaba. Cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Noé dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. Historia de la Redención 65. Entonces, hermanos, vamos un poquito a la parte de la práctica, porque a la tarde no quiero dar tanta teología. En este momento, tenemos que salir de la ciudad e ir al campo, pero no podemos hacerlo de manera apresurada. Eso leímos semana pasada. Debemos abrir el camino, leímos semana pasada, y debemos planear, leímos semana pasada. ¿Okay? Si alguno no agarró los sermones, puede buscar en la página que ahí vamos a colocar estos temas. Ahora, hoy quisiera, hermanos, destacar un tema un poco práctico. Y para empezar voy a leer este libro aquí, Ministerio de la Curación. Está en el capítulo El Pobre Desvalido. Dice así en la página 96. Ministerio de Curación. 96. O em outro original está la página 204, porque este livro é el chiquito, ¿ok? Estas instituições, mira la palabra, estas instituições, los puestos de avanzada, hermanos, vamos a tener que abrir varias instituições. Estas instituições, para ser eficazes, deveriam estar organizadas em todo lo possível segundo o modelo de um hogar cristiano. Em vez de grandes estabelecimentos que amparem a gran número de niños, deveriam ser mais
bien pequenas instituições colocadas em vários pontos. Em vez de encontrar-se dentro, cerca de alguma grande cidade, convendría que estuvieran en el campo. ¿Dónde debemos abrir las instituciones? No en la ciudad, en el campo, donde pueden adquirir tierras de cultivo y donde los niños podrían entrar en contacto con la naturaleza y tener los beneficios de una educación industrial. ¿Cuál es la educación que debemos dar a nuestros hijos? Una educación industrial. Quando você vai à Bíblia, isto não é nada novo o que Deus me está pedindo a mim e a você para que hagamos com nossos filhos. Os niños judíos, todos, incluyendo as niñas, deviam aprender algo com as manos. ¿Sabia Jesus fazer algo? ¿Sabia Pablo fazer algo? Todos os judíos tinham como um dever enseñar as letras, enseñar as ciências, enseñar a história de seu pueblo, pero deviam aprender também que algo manual, industrial. Fallamos em isto. Porque, mis hermanos, quando nossa mente está vazia, é um taller de Satanás. Os niños não têm que ter tempo, hermanos, para estar por aí sem fazer nada. Pronto se estão metendo em problemas e se metendo em vícios e pecados, adicções. Portanto, devemos levar nossos niños ao campo, hermanos, e ensiná-los com amor em la naturaleza. Hoje, hermanos, estou mirando que isso está aumentando a búsqueda por el campo, os impíos. Esta semana estava mirando uma página de meu país, onde com vários testemunhos de gente impía, não, de la igreja, del mundo, dando seu testemunho que quando chegou a pandemia, eles estavam cerrados na casa, pois rentaram um lugar em el campo. Pero já a vez que rentaram, tiveram tanta alegria que resolveram comprar allá uma finca e vivir em el campo. Os mesmos impíos estão tendo esta ideia e Deus nos está mandando a nós outros. ¿Por quê? Porque temos que ensinar a nossos niños a ter uma educação como? Vou ler outra vez, uma educação como? Industrial. Quando o niño, hermanos, aprende a dar de comer a um caballo, um perro ou plantar uma planta, o niño cria amor por lo que está haciendo. O niño tem que aprender isso. A la página 88 diz assim: há comunidades faltas de educação industrial e de higiene. Temos que aprender, hermanos, agora, aprender e ensinar a los niños. Então, hermanos, a outra página 89 diz assim: há que prestar atenção a la implantação de diversas indústrias que puedan dar emprego a famílias pobres. Se você lê isto a la carreira, você nem vai entender. Pero se você se põe a pensar o que Deus está mandando aqui neste capítulo, aqui está a solução da igreja. ¿Por quê? Porque a cidade não tem lugar para nós outros. Se você quer guardar a lei de Deus, você já não vai ser bem-vindo. Não há lugar para nós outros em la cidade. Os impíos estão cerrando todas as avenidas para que o povo de Deus não permaneça. Então, hermanos, como vão ser os pobres? Por isso, há um par de semanas eu estava predicando aqui, me acuerdo muito bem. Vida em el campo agora é para el rico de la igreja. ¿Por qué? Bueno, el rico, bueno, pode comprar uma finca allá al campo e tenho mis tratores e allá tenho mi casa. Pero el pobre pode ser isso? Comprar uma finca, uma hacienda e tratores e semilla e todo? El pobre não. Pero então, como vamos a deixar os pobres para trás e que se mueran de hambre a la ciudad ou que abandonem a fé e adorem a bestia? No, mis hermanos, Dios creó un plan igualito con el tiempo del diluvio para que construyamos una arca donde entren todos los ricos y los pobres. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Hay que prestar atención a la implantación de diversas industrias. Nadie está predicando esto. Y decimos, Jesús ya viene, Jesús ya viene. ¿Y dónde están las industrias? ¿Y cómo van a ser los pobres para salir adelante a la hora que venga el temporal o la tormenta implacable?
Aqui diz assim, carpinteiros, herreros porque aquele tempo se colocava a herradura al caballo, ¿no? Pero hoy diríamos mecânicos, ¿no? Porque hoy andamos em outro caballo, ¿no? Em uma palavra, todo lo que entienda de algum ofício deve sentir-se moralmente obrigados a ensinar e ajudar a los ignorantes e desocupados. Quanta luz! Que igreja que nos vai dar esta luz, hermanos? Aonde vai você buscar uma igreja que te dê tanta luz como esta igreja, ou este movimento que Deus ha levantado a esta hora? Nos antecipou todo. Eu poderia ler um montão de citas, tenho um montão de citas sobre indústrias. Déjame contar um pouquinho da história. El hijo de la hermana White, ele que se chamava Edson White, ele mirou sua mamá predicando muito a la conferência de que não apoiava a obra del sur, porque allá em el sur, aquele tempo, não, porque a obra estava em Battle Creek, allá para arriba, e al sur era olvidado, porque em el sur estavam os morenos, os negros, os pobres, os ignorantes. Então os blancos se concentraram a abrir obra al norte, deixaram al sur. Edson White prestou atenção a sua mamá, sempre hablando a la conferência general, hay que dar atenção a la obra del sur. Ele sabe que é isso? Construyó un barco y con el barco hizo un tipo de clínica y empezó a bajar, hermanos, con este barco haciendo obra misionera. Pero un día la hermana White con Edson White y con otros dos hermanos que estaban muy desilusionados con la obra de Battle Creek porque ellos no obedecían las instrucciones del cielo, la hermana White vino con esos dos maestros. Uno era Sutherland y el otro era Mangum. Edson White, con su barco, bajó con estos hombres y empezaron a buscar una finca para abrir una obra educativa en el sur. Llegaron hasta un lugar llamado Tennessee. La ciudad se llama Nashville, Tennessee. Estado muy bonito, hermanos, allá, una naturaleza muy hermosa. Cuando la hermana White vino, hermanos, encontraron una tierra, una finca, pero hermosa. Decía The Beautiful Farm, la hermosa finca de Dios. 400 y pocos acres. ¿Sabe cuántas industrias colocaron en esta escuela que abrieron? 60 industrias. ¿Y sabe qué dijo la hermana White de este lugar? Este es el modelo que debemos implantar como modelo de verdadeira educação. Agora, para o tempo del fim, já não podemos abrir tão grande, disse a irmã White, devemos abrir pequenos grupos, muitos pequenos grupos, já não concentrar grandes comunidades. Tenho todo escrito, hermanos. Pero entonces agora temos que seguir este plan. É como construir el arca de Noé. Temos que reunir 5, 10, 15, 20 famílias, máximo 30, se é que vamos construir algo muito grande, porque já é peligroso, pero agora todavía é permitido, porque não há persecução, e abrir indústrias para dar emprego àqueles que são pobres. Então, meus irmãos, agora miro que o Senhor nos está dando muita luz na Bíblia. ¿Por quê? Se você vai à Bíblia, encontramos que ao tempo de José vino a hambruna, e agora vem outra vez a hambruna. E José, meus irmãos, foi iluminado por el Senhor para criar um modelo de como sustentar não somente a família, não somente a igreja, pero mais que todo al mundo com o plan que Deus criou através de José. ¿Você crê que Deus tem um plan para esta hora outra vez igual? Sí. Querido hermano, querida hermana, el trigo es el rey de los cereales. Tanto que la Biblia dice así en Juan capítulo 10, yo soy el pan. ¿Usted cree que Jesús se compararía a él mismo con algo inmundo, algo secular, sin sentido? No, él es el mero mero del cielo, lo más importante. Por tanto, él se compara con el rey de los cereales. Yo soy el pan de vida. Él dice, el trigo cae en la tierra y muere. Él se compara a él mismo con el trigo. Por tanto, el trigo, hermanos, es un poderoso cereal, el más importante, el rey de los cereales.
Pero agora vem a pergunta: e por que você tem alergia, artrites, artrose, tem um montão de enfermidades como esta enfermidade de los celíacos? Por causa que o trigo, disse a irmã White em livro Temperancia, Satanás tomando o trigo e o fruto de la vid, la uva, e los convertê-los ia em veneno. Hermanos, ponga atenção. Satanás, dijo la hermana White, ella miró que Satanás tomaría el fruto de la vid, de la videra, la uva, y el trigo, y los convertê-los-ia en veneno. Este pan que usted come es veneno. ¿Por qué? Está genéticamente cambiado. ¿Por qué Dios prohibió en Levíticos capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, por que Deus proibiu comer animais imundos? ¿Nomás porque Él quería decir, ese es inmundo? No, es porque Él es el Criador y Él sabía, hermanos, que en la genética del animal inmundo, conejo, caballo, perro, gato y puerco, cerdo, está un número de cromossomos superior al número de cromossomos de la célula humana. Y cuando usted pone un animal inmundo en el cuerpo, es como poner un virus en la computadora. ¿Están conmigo? Ya la computadora no funciona, traba todo, porque metió un programa que confundió el programa original. Entonces Dios dijo, no coma el alimento inmundo. Pero usted puede comer pan ahora, está inmundo también, porque este pan geneticamente foi cambiado e, portanto, ele te inflama. Agora tem alergia, tem lupus, tem um montão de enfermidades comendo pão, que é um trigo adulterado. Por isso, hermanos, agora estamos alabando a Deus, porque estamos mirando como o Senhor preservou em uma múmia, allá um muerto del tiempo de Egipto, del tiempo de Moisés, e eles embalsamavam aquele muerto e lo colocavam tantas coisas para preservar aquele corpo, e encontraram que dentro de uma múmia que estava morrendo, comendo pão, quedou um trigo intacto. E passaram os anos, e você sabe que há um processo de hibridização, quer dizer que quando o viento leva um pólen de uma flor a outra planta, e se produz agora um acasalamento, e o trigo se foi agora, hermanos, cambiando a genética a lo largo de los milênios, pero aquele trigo de la momia quedou intacto, quer dizer, e o mesmo pão que comia Moisés, que comia Abraão, que comió Jesus, que comieron os discípulos, este pão foi preservado. E agora quando os arqueólogos encontraram aquele trigo a la boca, ao sistema digestivo de la momia, del muerto, lo sacaram e agora le hicieron producir e ele ressuscitou. E agora eles sacaram, chama acorn flour. Acorn. Este trigo tem menos cromossomos que o cromossomo del cuerpo, la célula humana. ¿Sabe qué significa esto? Este trigo es curativo. Ese trigo, Jesús dijo, yo soy el pan de este trigo, que sana, alimenta e sana. Então, agora mire, devemos entender por que a Bíblia disse, aqui está em Ezequiel, abra a Bíblia comigo em Ezequiel, aí mesmo onde leemos, o capítulo 4, versículo 9, Ezequiel, para que você tenha uma ideia. Por isso lhe digo, hermanos, muitos não valoram esta luz que temos, disse a Bíblia assim, Ezequiel 4:9, e tu, está falando, o capítulo 3 disse, vai ao campo, allá hablarei contigo, allá você vai ver minha glória. E disse agora no capítulo 4, o capítulo seguinte, versículo 9, tu toma para ti, que disse aí? Trigo. Uau, glória a Deus. Claro, agora não tenho tempo já, se me vai terminando o sábado, não quero alargar, pero essa é luz muito importante. Quando você vai ao doutor, você tem anemia, ou está débil, ou tem uma enfermidade, o doutor te pergunta assim, você come carne? E você disse, não. Oh, por isso está enfermo, disse o doutor. Então, o doutor te vai dizer, você tem que comer carne para que tenha tu proteína. Por quê? O doutor estudou, e ele sabe, e ele tem razão, que os aminoácidos, aqui não é ladrillo, mas vamos imaginar que seja ladrillo, não? Os aminoácidos são como ladrillos. Cada ladrillo é um aminoácido, um azulejo.
y a la vez todos los ladrillos hacen el piso. Entonces el piso es la proteína, ¿ok? Y tiene que ser formado por lo menos de 20 ladrillos. Para hacer un piso o una proteína, hay que tener por lo menos 20 aminoácidos esenciales para lograr hacer o formar una proteína. Entonces, si usted no tiene proteína, usted pierde los músculos, cae el cuerpo, usted queda decaído, cansado, y el niño no desarrolla. Por tanto, hermanos, el médico con razón piensa que usted tiene que tener la proteína y hay que comer carne, porque él aprendió que la única manera de tener la proteína completa es comiendo carne. Pero ahora le hago una pregunta, ¿es esto cierto? ¿Cómo podemos decir con seguridad que no es cierto? Pues observando la naturaleza, ¿necesita proteína el caballo, la vaca, el elefante? Claro que necesita. ¿Y ellos comen carne? O entonces, ¿y qué comen ellos? El pasto verde. Entonces significa, ¿Adán y Eva comieron carne? Nunca, nunca. Hermanos, ahora nosotros no dejamos la carne, no dejamos el queso, no dejamos el huevo, no dejamos el yogur, no abandonamos porque está todavía el mito en nuestra cabeza que yo tengo que comer esas cosas para que tenga fuerza. ¿Es esto cierto? No, Adán y Eva nunca comieron ni huevo, ni queso, nada de eso. Y ellos tampoco no tenían el colesterol elevado, las arterias todas tapadas. Y hermanos, hoy no podemos largar de los productos de origen animal. Entonces ahora mira, dice Dios a Ezequiel así: tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte ¿qué? Pan de ellos. Hermanos, ¿qué Dios está mandando a hacer ahí? La proteína. Hermanos, despierten. Dios está dando la receta de la proteína. ¿Por qué? Habas, lentejas, mijo, la combinación de esos cereales, hermanos, como azulejos, monta el piso, monta la proteína. Pero ¿sabes qué? Pensábamos antes que nomás estas cosas combinadas pudieran dar una proteína, pero ahora se descubrió que hay productos que contienen la proteína completa. Por decir, la maca, el açaí, hay varios productos que contienen la proteína completa en un producto. Gloria a Dios. Entonces, cuando el médico te dice, come carne para que coma proteína, mentira. Si usted come la maca, el açaí, y ahora mirando la receta del Señor, ahí está el pan. Entonces le hago una pregunta: ¿puede usted vivir de pan y agua? Claro que sí. ¿No es maravilloso esto? Le hago una pregunta: cuando venga la persecución, ¿usted va a tener todo el lujo y un montón de comidas a ver qué come? No, usted va a estar con pan y agua. ¿No es lo que promete Dios? Entonces, hermanos, y dice ahí mismo en Ezequiel capítulo 4, versículo 11, y beberás el agua por medida. ¿Se acuerdan de Elías? Tenía mucha agua él cuando andaba corriendo al monte. Hasta que, ¿qué pasó con el arroyo? Secó. ¿Va a secar las fuentes de las aguas ahora al tiempo del fin? Sí. Hermanos, lo que estamos leyendo y estudiando es importante para nosotros. Es supervivencia. Usted solamente va a sobrevivir si usted entiende este plan. Por eso, hermanos, me siento triste porque nosotros, hermanos, en este tiempo vamos a ser considerados igualito que Noé. ¿Cómo consideraban a Noé? Fanático. Oh, este pastor está fanático, está loco, pegó la cabeza ahí, le lavaron el coco. Hermanos, por eso entonces ahora tenemos que abrir los puestos de avanzada y abrir las industrias. Ya ahora el tiempo me termina, pero vamos a seguir dando esos temas. Voy a estar hablando, hermanos, de la panadería, cómo hacerlo, la apicultura. La apicultura es muy importante porque si usted tiene ahí los árboles frutales, cítricos, bueno, todos los frutales, usted pone las abejas y ahora le produce la miel. La miel es muy importante, hermanos, no solamente para el consumo, pero para negocio. Usted puede hacer 1 tonelada de miel al año. Yo voy a explicar eso, hermanos. Es algo tan fácil
tan sencillo, pero usted tiene que tener la tierra y tiene que tener los frutales. Pues si usted no tiene, ¿de qué sirve poner abejas aquí a la ciudad si van a morir todos? Porque el carro la mata, la polución la mata, el ruido la mata, todo la destruye. Pero usted tiene que ir al campo y ahora agarra las cajas. Tan fácil hacer una caja de abeja y preparar ¿cómo se dice? Apicultura es el nombre de la ciencia de criar abejas. Apicultura. Entonces es tan fácil. ¿La panadería es tan difícil? No, es bien fácil. Hermanos, pero es que tenemos que empezar ahora. Hay que reunir un grupo aquí, otro allá. A la otra predicación que voy a dar, yo voy a explicar a través del Espíritu. Decía, cada ciudad grande tiene que tener un mínimo un puesto de avanzada. Tenemos que hacer un montón de grupos, porque tenemos que todos salir del sistema e ir al campo. Y ahí vamos a aprender, hermanos, la mercadotécnica. Si usted aprende cómo plantar los productos orgánicos, voy a enseñar, hermanos, varias técnicas, porque la escuela de Madison, hermanos, llegó a tal nivel de éxito, prosperidad financiera. ¿Qué dice, mis hermanos? Primera de Juan, claramente, hermanos, dice así el versículo 2, tercera de Juan, perdón, versículo 2, amado, que te vaya bien en todas las cosas y que tenga, ¿qué? Prosperidad. Hermanos, en la ciudad, pobreza, miseria. En la ciudad usted está contando los centavos para pagar las cuentas. Si usted va al doctor, toda la economía que usted tenía guardado, te van a quitar hasta el último centavo y usted todavía sale enfermo. Pero cuando usted va al campo, hermano, mi hermana, usted va a tener salud, va a tener disposición, aire puro, agua limpia, comida orgánica. Al campo usted hace ejercicio, toma luz solar. Al campo usted tiene comida en abundancia. En la ciudad, mis hermanos, por un mango, ¿cuánto paga usted un mango? $1, $2. ¿Cuánto paga usted un aguacate en la ciudad? Ahora le hago una pregunta, si usted tiene 5, 50 o 100 pies de aguacate, de mango al campo, ¿cuánto va a pagar por cada aguacate o cada mango? Usted va a decir, voy a comer hasta morir de tanto comer mango. Gloria a Dios, hermanos. El Dios que usted sirve es un Dios de prosperidad. ¿No dicen amén? El Dios de la ciudad es un Dios de miseria, de pobreza. El Dios de las ciudades, hermanos, es un Dios de violencia. Te va a oprimir hasta el último y te va a matar, te va a torturar. ¿Están conmigo? Es el faraón. Primero quiere destruir tus hijos y te va a destruir a usted. Queridos hermanos, es importante este tema para nosotros. Que Dios nos ajude, que el cielo tenga misericordia de nosotros. Estamos a la hora, mis hermanos, más sublime, más solemne. La gran crisis está a las puertas, hermanos. Por eso debemos ahora sobrepasar esta parte que está terminando, es la parte de tregua. Dios nos ha dado un tiempo de oportunidad, ahora, un tiempo de tregua, un tiempo de, vamos a decir, de paz y prosperidad. Pero este tiempo está terminando. Ya estamos para ver, hermanos, con nuestros ojos el cumplimiento de las últimas profecías. Usted está mirando de las inundaciones, está escuchando de los tsunamis, el océano está invadiendo la tierra, matando a la gente, miles muertos, hermanos, cayendo los edificios. Está escuchando de los incendios, de los tornados, de la violencia que aumenta, la crisis está aumentando por todos los lados. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero dice la Biblia, hermanos, que el Señor está reteniendo los vientos. Pero le pregunto, ¿hasta cuándo? Quisiera orar este momento para que podamos concluir. Este fue un día bastante productivo, ¿no? Trabajamos bastante. Y si hay alguna persona esta noche que está aquí con nosotros, que siente, que ya ve la tensión que se viene sobre este mundo, usted que está en su casa, que ya siente que las cosas están saliendo del control de la normalidad y quiere reconsagrar su vida a Dios, quiere entregar su corazón, su familia al Señor, yo quiero orar con usted. Sí, mi querido hermano, no sabemos cuánto tiempo tenemos de paz y prosperidad. Esta tregua es para que nos preparemos. ¿Cuántos le gustarían hoy consagrar su vida al Señor, entregarse al Señor Jesús, para que el Espíritu Santo venga a su vida? Hermanos, eso no es emoción, ay, quiero entregar mi vida. No, es una entrega lógica. Yo quiero vivir para Dios, yo quiero servirlo, yo
Quero ir ao campo, quero que Deus me guie, quero que Ele me envie seu Espírito, quero que Ele me lave, me limpe de toda contaminação, de toda impureza, limpe meus pensamentos, meu corpo, limpe minha família, limpe minhas finanças, para que não haja dinheiro roubado aí, que estamos roubando ao Senhor, ou roubando a alguma pessoa, sendo desonesto. Hermanos, agora devemos estar perfeitos, puros e santos. Decimos amém? Vamos orar ao Senhor. Os que podamos arrodillar-nos, hermanos, e alabar e adorar nosso Criador. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Senhor, porque nos ha dado este sábado tão hermoso, clima primaveril. Estamos adentro del edifício. Quantos hermanos hoje estiveram em parques, afuera da igreja, e nós outros aqui adorando-te dentro do edifício. Gracias por este privilégio, Senhor. Sabemos que pouco tempo nos será cerrado todo. Estaremos em grupos, em casas, em famílias ou ao campo. Oh Senhor, guia-nos passo a passo em esta preparação. Ajuda-nos a estudar Tu palavra, amar Tu palavra, obedecer Tu palavra. Bendice as visitas, Senhor. Aqueles que estão sendo iluminados agora, porque já veem que há lógica, há sentido em todo o que estamos estudando, porque estamos a la orilla de grandes acontecimentos. Padre Santo, lava-nos na sangre del Cordeiro. Dá-nos sabedoria, discernimento, luz, Senhor, para que podamos glorificar Tu nome. Oh Senhor, envia Tu Espírito Santo com poder a nossa vida. Como Ezequiel, que obedeció, al salir de la ciudad mirou a glória de Jeová. Senhor, ajuda-nos a ver Tu glória é Tu caráter santo, puro. Oh Senhor, ajuda-nos a reflejar esta luz em este mundo de tinieblas. Llévanos agora em Tus braços, Senhor, em las atividades da semana. Vamos estar em meio a peligros, a la carretera, ao trabalho, em diversas circunstâncias. Guia-nos com Tu Espírito Santo, com Tus ángeles. Llévanos agora a la casa esta noite, livra-nos del mal, bendice nuestra família, Tu igreja, Tu pueblo, Tu obra, Senhor. Te lo pedimos todo em el nombre sagrado de Jesús, a quem damos toda a honra e glória.